Bueno, Bueno, embajador Rodrigo Carreras, ¿sí? El primer ganador del premio Jerusalén, Costa Rica, ¿sí? Y como a mí me gusta ser muy directo, primero lo saludo, mucho gusto que estar con nosotros, gracias por su entrevista, ¿sí? Y la primera, y sí le quiero empezar preguntando, usted fue embajador en Brasil, en Turquía, en Israel, en otros lados, ocupado puestos en gobierno, en varias de estas. ¿Cuál es la diferencia de ser embajador en Israel? mire, para mí fue realmente una de las alegrías más grandes. Había estado en Israel varias veces en misión especial y había estado la primera vez visitando Israel en compañía de mi padre. Mi padre también fue embajador y fue un embajador muy distinguido en Israel, tanto así que yo era el único embajador en Israel, la segunda vez que llegué como embajador, que yo podía decirle a los demás colegas que había una calle en la ciudad de Jerusalén con el nombre de mi padre. Eso realmente era algo que me daba mucha satisfacción con molestar con ese tema, sobre todo a los de los países grandes. Y es que mi padre se distinguió a lo largo de su vida en varias luchas. Tal vez una de las más conocidas, pero también menos recordada, fue cuando se pasó la nefasta resolución que equiparaba el sionismo con el racismo. Hubo solamente en las Naciones Unidas, en la Asamblea General, tres diplomáticos que se pararon, tres embajadores que se pararon a quejarse y a eh, hablar en contra de la resolución. Y fueron el embajador Donahue de los Estados Unidos, el embajador Herzog, el padre del actual presidente y que después fue presidente también de Israel, y el padre Benjamín Núñez, que se paró y hicieron discursos maravillosos condenando la resolución. Por dicha, esa resolución después, con el tiempo, fue abrogada, lo cual muestra que hay forma siempre de solucionar las cosas eventualmente. Bueno, México, no queremos recordar la actuación de México en esa votación que después trajo un boicot, que trajo muchas cosas acá, sembró una pequeña semillita por ahí de otras cosas, pero después ha quedado muy bien. Hoy en México estamos celebrando 70 años de muy buenas relaciones entre México e Israel, afortunadamente en todo este sentido. Pero, a ver, embajador. No es que recuerdo con mucho cariño en México las dos veces. Una cosa, embajador. Primero me está hablando de su padre, lo cual es increíble porque además, como dice usted, tiene una calle a su nombre en Jerusalén. ¿Sí? Una calle. Para usted, ¿qué representaba el que su padre tuviera el que hubiera una calle al nombre de su papá? O sea, no todo el mundo tenemos el gusto de tener eso, ¿verdad? Así es, así es, así es. Realmente fue una vida. El padre Benjamín Núñez escribió un libro maravilloso que se llama Del volcán Irazú al monte Sión, que él era sacerdote católico y el libro es una especie de autobiografía de él, pero a través de esa autobiografía más que nada una historia de la lucha contra el antisemitismo en la Iglesia Católica, de lo que él llamaba el cambio de la teología del repudio a la teología de la reconciliación. Y es un libro que a la vez también entra en su parte diplomática, en su parte como representante de Costa Rica y sus memorias en las Naciones Unidas. El presidente Figueres, José Figueres Ferrer, y el presidente Daniel Oduber, cuando había Asamblea General, sobre todo don Gonzalo Facio, que era nuestro canciller, fue embajador en México, mandaban al padre Núñez
todas las asambleas generales a las Naciones Unidas para que defendiera a Israel con esa misión. Tanto así que los países árabes muchas veces lo acusaban, hey, usted, el otro embajador de Israel. Pero esa era la política exterior de Costa Rica en aquellas épocas. Ahora, a usted le toca ser embajador, ¿sí? En Israel. ¿En qué época le tocó ser embajador en Israel primero? Mire, la primera vez me tocó durante un gobierno del Partido de Unidad Social y Cristiana aquí en Costa Rica. Yo acababa de dejar de ser vicecanciller en el gobierno de José María Figueres. Y eso fue en 1998. Y estuve allá durante el inicio de la primera intifada y durante los años de la reunión fallida del presidente Clinton con Arafat y, y Barack, el presidente Barack, el primer ministro Barack. Y fue realmente algo extraordinario, porque era una época fascinante, ¿eh? Es en los años del ataque a las Torres Gemelas, que yo estaba en Israel cuando se dio. Eh, Después, la segunda vez, volví 10 años después, cosa que es interesante, cuando uno regresa a un país como embajador 10 años después, es una gran oportunidad para ver las continuidades y las discontinuidades en los asuntos políticos internos. Por supuesto, me tocó ver muchas elecciones, porque en Israel siempre hay elecciones. Bueno, eso ya lo sabemos, eso es, y más ahorita que no está, pero es el deporte nacional. Sí, 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 sí. Es que Bueno, pero no es normal que... ¿Mandé? no son muy buenos en fútbol. Bueno, hay algún día, pero no es normal que un embajador pita en un país, o sí se da muy seguido. En Costa Rica a veces. Por ejemplo, mi padre también fue embajador 2 veces en Israel. No es frecuente, pero sí, sí, sí se da a veces. Y bueno, durante sus 2 estadías en Israel, dice, pudo ver la continuidad de todo, pudo ver cambios, aparte de cambios de gobierno, porque eso pues ya sabemos, es cada ratito, pero pudo ver cambios en la sociedad israelí en 10 años de diferencia, hubo muchos cambios, cambió el país, ¿cómo lo Sí, vio? muchos cambios. Yo siempre, sobre todo la primera vez yo era embajador viviendo en Jerusalén. Teníamos la embajada en Shalosh Pushtenai, en el barrio Catamón, cerca de la casa presidencial. Era vecino del papá y de la mamá de Bibi Netanyahu. Incluso pasé, tuve el dolor de acompañar a don Bibi en en la shiva de su madre, porque éramos vecinos y era una época en la cual yo también ahí en Jerusalén, yo le decía a doña Laura, mi presidenta, la segunda vez que fui, que no me hiciera vivir en Herzliya, porque si vivía en Herzliya únicamente iba a conocer israelíes ricos y diplomáticos. Entonces, Bueno, entonces me dejaron vivir y por tanto tener la residencia de la embajada en una ciudad que se llama Mevaseret Zion, a ya. casos 8 kilómetros de Jerusalén. Y nunca le dije a mi canciller que Mevaseret Zion significa la vista de Jerusalén. Y es que de veras desde mi ventana yo veía la ciudad de Jerusalén
y era el primero en llegar a hacer mis gestiones, porque una cosa que la gente no pasa, no se da cuenta, es el absurdo de que la nefasta resolución que recomendó a los países que tenían las embajadas en Jerusalén sacarlas a otra parte de Israel, y, y me va a hacer si es otra parte de Israel que no está dentro de la ciudad, Sí, de es, Jerusalén. Sí, otra esa, parte de Jerusalén, sacarlas de Jerusalén, porque sí. no hay un solo embajador en Israel de ninguno de los países que tienen relaciones con Israel que haga sus gestiones diplomáticas en Tel Aviv. Todos tienen que venir a Jerusalén a hacerlas en el Ministerio de Relaciones Exteriores, incluso desde el momento que presenta credenciales en la Casa Presidencial en Israel. ¿Usted hubiera cambiado la embajada de Tel Aviv a Jerusalén con todo lo que implicaría, o sea, fuera de la comodidad de todos los trámites, con lo que implicaría diplomáticamente? Porque esa es la razón. Es como que una lucha de poder y de mostrar y todo esto. Entonces, la pregunta es, ¿lo hubiera usted cambiado? ¿Cree que tendría que estar la embajada de Costa Rica en Jerusalén? Mire, es que la Embajada de Costa Rica, desde que establecimos relaciones con Israel, y sobre todo que establecimos una embajada, porque el establecimiento de relaciones fue muy temprano, pero no teníamos plata para mandar embajador permanente. Y entonces teníamos un encargado de negocios, que era un ciudadano israelí. Ya cuando pudimos abrirlo, mandamos a quien después fue el presidente Monge. Y el presidente Monge, cuando doña Golda Meir le preguntó, ¿y a dónde va a establecer su embajada? Él inmediatamente, no tenía instrucciones, pero inmediatamente dijo, en Jerusalén, por supuesto. Y desde entonces estuvimos en Jerusalén. De hecho, todas las embajadas latinoamericanas, excepto México, Argentina y Brasil, estaban asentadas en Jerusalén, con la resolución también nefasta que recomienda pasar la embajada a, a otra parte de Israel. Puede ser cualquier parte de Israel, pudiera ser Eilat, en cuanto a lo que le interesa a las Naciones Unidas. No, no es a Tel Aviv. Es más, nadie tiene la residencia en Israel, las residencias están casi todas en Herzliya. Pero esto, eh, eh, todas las gestiones se siguen haciendo en Jerusalén. En Tel Aviv están algunas de las embajadas. Hay una esquina en Tel Aviv que me recuerdo porque ahí es una esquina muy significativa, porque ahí está a un lado la embajada del Reino Unido, y del otro lado está la embajada francesa, ahí cerca está la embajada de Turquía, que eran los grandes jugadores en el Medio Oriente cuando se da la partición. Hoy en día como que hay cierta nostalgia de los europeos, de cuando ellos tenían la batuta de las relaciones y tienen un gran resentimiento de que se les fue arriba, como decimos acá, los Estados Unidos en el manejo de los temas ahí. Pero sobre todo, la relación es que en el momento que las embajadas tienen que acreditarse en el Misra Hutz, en Jerusalén. Ahí tienen que hacer todas sus gestiones, sacar sus identificaciones y todo. Eso es lo que muestra lo que es una capital. Pues mejor no lo podía explicar. Ahora, pero no por ser embajador, aunque haya repetido, ¿sí? 2 veces, y no porque su padre haya sido embajador y haya defendido a Israel en las Naciones Unidas y otro todo, se entrega un premio Jerusalén. Hay que ganárselo por muchos méritos y todo. Yo le preguntaría, yo sé que a lo mejor se lo esperaba, no se lo esperaba, todos dirían, no, no es como para mí, es un orgullo, pero a ver, platíqueme alguna anécdota donde usted tuvo que hacer algo
en pro de Israel o en donde enfrentaron y dijo, no, señores, esto no es así? ¿Alguna cosa así que recuerde usted que dije, no podemos dejar esto pasar, ¿no? Ve usted qué interesante que el premio Jerusalén es un premio que no se da por el apoyo a Israel. El premio es un premio que se da por el apoyo a los derechos humanos en general, no dice necesariamente en Israel, y por el apoyo a las gestiones de paz. Y entonces realmente eso es algo que siempre los costarricenses hemos hecho. Realmente el premio yo lo recibo con gran orgullo y humildad personal, pero es un orgullo nacional, porque realmente ha sido una línea de la política exterior de Costa Rica, el apoyar la seguridad y la existencia del Estado de Israel dentro de fronteras seguras, claras, defensibles, y a la vez también de eso, en el cual busca como última aspiración algo que hoy es una realidad, que era que un día pudiera existir una región en la cual se viviera normalmente con relaciones, y desde los acuerdos Abrams es fascinante cómo ha cambiado el Medio Oriente. Los acuerdos Abrams logrados por el presidente Trump, cosa que le da mucha cólera a mucha gente, pero ahí fue él el que lo logró, y ellos han cambiado, eliminaron aquel factor de los 3 no de Khartoum y ya no existen. Hoy existen relaciones diplomáticas normales, comerciales, incluso de cooperación militar entre países árabes con Israel, y principalmente de países como los Emiratos Árabes y otros que se van enriqueciendo poco a poco y estableciendo cosas. Desafortunadamente, los palestinos insisten en el no. El día que los palestinos digan que sí, podremos tener una gran región. Yo como embajador algo que hacía regularmente era visitar los territorios ocupados. ¿Para qué? Con la ilusión de poder informar a mi Cancillería para que tomaran sus decisiones en las Naciones Unidas y no que tuvieran que recurrir a funcionarios de Naciones Unidas o a funcionarios de observadores de países que no son miembros de las Naciones Unidas. Para eso, si tienen un embajador a quien le pagan por estar en Israel, pues eso es lo que lo menos que puede hacer es ir y recorrer los territorios en disputa, ir y recorrer las zonas de Samaria, Jordán y Judea, y darse cuenta cómo es la realidad. Y eso me permitió visitar universidades como la Universidad de Ariel y ver académicos palestinos trabajando con académicos israelíes, estudiantes israelíes, judíos, trabajando con académicos, con académicos palestinos, creando conocimiento y sobre todo también empleo para los estudiantes y en lo que es una vida universitaria. Si uno visita los famosos asentamientos, encuentra que hay una gran cantidad de empleados árabes en las fábricas que viven como ningún palestino puede vivir, y normalmente son gente que yo hablaba con ellos y mantenían 10, 20 familiares. Por tanto, una de las más grandes disposiciones de inversión extranjera directa que se puede encontrar en Palestina. ¿Cómo qué? A ver, y platíqueme, entre todo esto, algún momento, alguna cosa que le haya sucedido, que recuerde que haya sido así culminante dentro de esta parte, yendo a los territorios en disputa,
yendo a esto, dialogando con sus cancilleres sobre Israel, sobre los palestinos, algo que le haya, que tenga en su memoria y diga, hijos, qué día tan increíble, qué día fue, qué bueno que se logró esto, o al revés, ¿por qué Lo no más pude grande que lograr algo tengo en mi más? memoria fue una visita que hice al chairman Arafat de la Autoridad Palestina, en el cual fui acompañando al presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica y a los jefes de fracción de los dos partidos más importantes de Costa Rica en ese entonces. Y conversamos con el chairman Arafat y yo al chairman Arafat le hice una propuesta. Le dije, Mr. Chairman, yo he leído todos los documentos de Oslo que usted firmó y en ellos usted se compromete a ser un país desmilitarizado. Yo quería preguntarle por qué en lugar de ser un país desmilitarizado y le ofrezco la ayuda de Costa Rica, no hace un país que ustedes mismos renuncien a tener un ejército como hace Costa Rica. Nosotros les enseñamos cómo. Y se quedó viéndome. Recuerdo que le temblaba el labio con el Parkinson que dicen que tenía. Y me dice, señor embajador, si yo hago eso, ¿cómo voy a emplear a los miles de muchachos palestinos? Entonces yo le contesté, señor Sherman, si usted se presenta in mufti, vestido de civil, en la Asamblea General de Naciones Unidas y hace ese anuncio, la cantidad de inversión extranjera que va a tener, no le van a alcanzar los muchachos, va a tener que traer muchachos de otros países del Medio Oriente para poder dar el empleo que le va a surgir. Y es que yo visitaba mucho en Gaza, un campo interesante que era un campo industrial, un parque industrial en Gaza, en el cual había empresas produciendo empleo, empresas europeas, empresas americanas y sobre todo también con tecnología y capital israelí y con materia prima israelí también. Por ejemplo, United Colors of Benetton y otras empresas así que producían empleo y era una maravilla y eso lo dirigía un funcionario del PNUD que por casualidad era costarricense y entonces visitaba mucho ese lugar con gran orgullo y llegué a una conclusión que Gaza sería un país como Singapur si las Naciones Unidas o si los miembros de Naciones Unidas, incluso si Costa Rica hubiera durante el gobierno segundo de don Oscar Arias tomado como un tema en las Naciones Unidas que en el capítulo 11, 12 y 13 de la Carta se le aplicara a Gaza. ¿Qué es el capítulo 11, 12 y 13? La gente se le olvida que hay un consejo que se llama el Consejo Fiduciario, que tiene el mismo nivel de importancia del Consejo de Seguridad que el Consejo Económico y Social. Y es que ese consejo se quedó sin qué hacer desde su última tarea en la descolonización. Se quedó sin qué hacer y lo que tienen que hacer ellos es precisamente tomar territorios como Gaza, administrarlos hasta que lleguen a un nivel en que se les pueda dar la independencia y fundar un país. Y eso es algo que yo me convencí mucho trabajando en Gaza. Eh, Conversaba mucho con el alcalde de Gaza en aquel entonces, que era por casualidad primo hermano de Arafat. Él Qué quería, casualidad que algún familiar, ¿no? así esas cosas que se dan. Y él quería comprar de Costa Rica productos de confitería, con productos de galletería. Desafortunadamente no teníamos suficiente producción, ni pude convencer al Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica y a Procomer de que no importa, compráramos los productos en México y se los vendiéramos,
porque la idea era que precisamente Gaza, el alcalde de Gaza, que me recibía como embajador de Costa Rica en Jerusalén, hiciera un reconocimiento de nuestra embajada en Jerusalén. Buenísimo, eso es importantísimo todo. ¿Cómo ve hoy la situación? O sea, yo sé que usted fue embajador hace tiempo, pero seguramente sigue envuelto, sigue con amigos, sigue con todo, en ambos lados digamos, de una frontera entre los territorios, entre Gaza, entre Israel, donde recientemente acabamos de tener otra vez un conflicto en Gaza con cientos de cohetes volando sobre Israel, con el ataque de Israel, en ese sentido, con las incursiones, con los atentados terroristas. ¿Cómo ve la situación hoy de Israel con estas dos partes, con los palestinos? ¿Ha cambiado? ¿Hay solución? En el 2014 me tocó la guerra del verano. Yo era embajador allá la segunda vez. Y era muy interesante porque teníamos que pasar 17 veces más o menos al día a los refugios. Yo lo hacía con cierto morbo, porque yo decía, bueno, si yo me muero en un accidente de carro en San José, no voy a hacer noticia, pero si muero aquí voy a hacer noticia. Y eso me daba cierta morbosidad. Y realmente me tocó una vez estar en un refugio, en un hospital en Ashkelon, en compañía de Bibi Netanyahu, que nos había invitado al cuerpo diplomático, y hubo un ataque a ese hospital. Y en ese hospital me tocó ver los niños de, eh, ¿cómo se dice? Los niños en incubadoras, en un refugio. Ahí hubo que poner las incubadoras, porque era un hospital dentro del área de ataque. Y ver todo el hospital funcionando, así como funciona Israel siempre normalmente cuando hay ese tipo de ataques, todo el mundo sigue trabajando, no se detiene el trabajo, no se detiene la producción. Y la gente, aún con la angustia de que saben de que sus niños en las escuelas están también en refugios, y eso trae muchos problemas psicológicos, la gente se ajusta a ese tipo de vida. Incluso los diplomáticos que estamos viviendo ahí. Es algo, y también por otra parte, los mismos palestinos están sujetos a eso porque no son muy precisos. Muchos de los misiles que disparan caen en territorios palestinos, ni qué decir dentro de la misma Gaza. Y yo creo que es interesante, yo creo que es una de las razones por las cuales no hay elecciones que están propensas desde hace muchos años. El presidente Abbas se le terminó el periodo, hará como 17 años, pero sigue siendo presidente. ¿Por qué? Porque sabe que si hay elecciones, por un lado está el peligro de que las gane Hamas y pase lo mismo que sucedió en Gaza. Y por otra parte, también los palestinos, al menos los palestinos que yo conocí y con los que hablé en los territorios en disputa, que hablaba con ellos en la ciudad de Jerusalén, en el este de Jerusalén, que es Jerusalén muy complejo. Es una ciudad muy compleja que uno no se da cuenta cuando sale o entra de las partes, porque hay barrios, por ejemplo, que uno los ve como totalmente judíos y están en territorio en disputa, no están en Jerusalén occidental, no están detrás de la línea verde. Esa línea verde, a la vez que es un cese al fuego, que a los palestinos les gusta verlo como un límite, fue establecido por Moshe Dayan y el general eh, Jordano, marcando con un pilot verde en un mapa. Y claro, la línea gruesa del pilot ocupa varios kilómetros de indefensión como una especie de tierra de nadie. Entonces eso hace muy
mestizo, y la gente, realmente esa diversidad de población, esa diversidad religiosa, étnica, es algo fascinante. Entonces, en Jerusalén hay muchos grupos ecuménicos en que se reúne la gente a conocerse en su cultura mejor que lo que hacen muchas veces. Muchas veces yo acudía a reuniones con ellos en lugares como un centro en Cátamo que se llamaba el Karman Institute, eh, fascinante, donde hay conversaciones entre islámicos, entre musulmanes y judíos, incluso católicos, aunque los católicos son muy pocos en Israel, pero los pocos católicos que hay son árabes. Conocí 3 o 4 judíos. Bueno, sí, Usted complicado sabe por cómo. ahí. Digo, eso de algunos católicos judíos, pues también pues son árabes, pero sí. Así es, así es. Y Entonces, dígame algo. los criterios son muy diversos. Sí. Por ejemplo, uno habla con los árabes de Jerusalén oriental, o de los barrios, los que venden cosas ahí en Jerusalén. Cuando uno empieza a conversar con ellos, ellos aprovechan su carnet de residentes de Israel que les permite tener acceso a la seguridad social israelí, que les permite tener acceso a las universidades israelíes, estudiar en universidades israelíes. Y otro amigo, un amigo palestino que estimo mucho y que trabajó mucho conmigo y con otros profesores palestinos en el proyecto, porque se convirtió en un proyecto lo de convertir Palestina en un país sin ejército como Costa Rica, aprovechando la buena experiencia de Costa Rica. Y algunos de ellos, hay uno en especial que, eh, que él hizo una cosa maravillosa. Se llevó estudiantes palestinos de la Universidad de Al-Quds, donde él era profesor, a ni más ni menos que a los campos de exterminio en Alemania y en Polonia. Wow. Y para que vieran que se había dado una Shoah. Y a la vez, cuando estaba en Israel, llevaba muchachos de la Universidad Hebrea de Jerusalén a visitar los campos de refugiados. Yo nunca he entendido cómo hay campos de refugiados en Palestina, si ya están en Palestina. Pero bueno, es la ¿Ya están forma acá? de mantener viva la UNRWA y Sí, costando dinerales. a ver, es importante lo que acaba de decir. ¿Cómo es posible que en su propio país sean refugiados, en pocas palabras? Bueno, en su propio lugar, porque uno es un país, en su propio lugar sean refugiados ahí mismo. En su territorio, en el En su territorio bajo territorio. su dominio, Sí. en los territorios A. Porque es importante distinguir los territorios en Israel, tal como lo firmaron el presidente Sherman Arafat y las autoridades israelíes en Oslo. En Oslo se divide lo que son los territorios en disputa en 3. A, totalmente Sí. bajo control y gobierno palestino, como es Jericó, como es Belén. Territorios B, que están bajo administración israelí y, pero dominio palestino, pero Sí. son administrados por Israel, y los territorios C, que están totalmente bajo control israelí, de acuerdo a las leyes de lo que es la administración de territorios
de COGAT, que se llama la organización, y en ellos, en los C, es donde se encuentra tal vez un 2-3% del territorio, de los territorios ocupados, en los cuales hay exactamente asentamientos. Ahora, esos asentamientos, todas las conversaciones que hay en la línea, en la hoja de ruta, en los principios en los parámetros de Clinton, establecen que ellos son áreas de administración que no se habla de sacarlos, porque sacarlos hay un problema. Yo visité llamémoslos los asentamientos judíos que había en Gaza antes del retiro unilateral de parte de Sharon. Y era fascinante ver, por supuesto, la producción. En el momento que los sacan y no queda en Israel absolutamente, perdón, en Gaza no queda absolutamente ni un solo soldado ni nada israelí. Y entonces el territorio se dedicó a ser una base de misiles. Si nosotros vemos los territorios C, por ejemplo, si estuvieran bajo dominio y caen bajo dominio de Hamas y del yihad islámico, también se convertirían en bases de ataques de misiles. Es que tiene que haber una solución final, y la solución final es una declaración final que los palestinos desafortunadamente no han querido firmar. En mi última estadía, nosotros, el grupo de países latinoamericanos, nos reuníamos a menudo, normalmente en las embajadas más pudientes, como la Embajada de México, la Embajada de Chile, con autoridades palestinas. Y teníamos conversaciones, en la cual me acuerdo, nunca se me olvida, una conversación en la Embajada de Chile, en la cual nos reunimos con el que es hoy primer ministro de Palestina, el señor Shatia, Mohamed Shatia. Y él, es interesante, porque yo le preguntaba, dígame una cosa, señor Shatia, ¿por qué ustedes en sus demandas está regresar a lo que es propiamente Israel, regresar a Jaffa, regresar a Tel Aviv, regresar a donde ustedes dicen que tenían propiedades? Si quieren ese derecho al retorno, yo creo que pudiera ser en dos países que son vecinos y tienen paz, podría ser perfectamente bien. Hay muchos mexicanos que viven en México muy contentos, muchos costarricenses que viven en México muy contentos, y aquí tenemos algunos mexicanos que nos ilustran la vida y nos enseñan a disfrutar mucho la vida. ¿Por qué no hacer eso? Es algo que perfectamente se puede dar. Pero entonces, ¿por qué ustedes no dejan que en un 3% del territorio, 2% del territorio, lo que es hoy C, no puedan seguir viviendo israelíes con inversiones extranjeras que tendrían de Israel produciendo en Palestina? No quería ni saber hablar de eso, porque quería una Palestina libre de judíos, Judenfrei. Y al que llaman Estado apartheid es Israel. Sí, bueno. Yo esto ya veía a los sabemos. palestinos viviendo normalmente. Eso ya sabemos que así quieren todo. Se puede cambiar la mentalidad, se puede llegar a algo con algo. ¿Qué se requiere para Sí, que en un momento dado podamos tener esa paz? Yo he conocido muchos árabes, incluso muchos palestinos funcionarios de la autoridad palestina, que piensan así, que piensan en una forma abierta. Ahora, tienen que pensar escondidas. De plano, pero
¿Qué pueden hacer o se está haciendo? ¿Usted sabe de algo? ¿Se puede llegar a tener? ¿Qué caminos se tienen que seguir? Porque en el lado israelí sabemos que hay gente que quiere la paz, sabemos que en el lado palestino seguramente hay quienes quieren la paz, ¿sí? Sabemos que políticamente a muchos, en muchos lados del mundo, no les conviene que haya una paz, sino que al revés, les conviene que exista el conflicto. Entonces, ¿qué sugeriría usted? ¿Qué se podría hacer? Si hoy estuviera en sus manos, si estuviera en las Naciones Unidas, si estuviera en Israel otra vez, ¿qué diría? Encuentros, los encuentros de personas con personas, como se hace en la ciudad de Jerusalén todos los días, como se hace en los mercados, como se hace en los hospitales. Si vos vas a un hospital, por ejemplo, tengo una amiga muy querida en Israel que me hice amigo de ella porque cuando yo llegué a Israel la segunda vez, ella fue virtualmente asesinada por dos palestinos que la agarraron a machetazos, a ella y a una ciudadana norteamericana que andaba con ella en las montañas de Jerusalén. A la americana desafortunadamente la mataron. Ella logró arrastrarse, la llevaron al hospital Hadassah y fue una cosa horrible. Se capturaron a los delincuentes, a los terroristas. Las familias de los terroristas son mantenidas con lujo por la Autoridad Nacional Palestina como premio. Pero ella, con todo ese dolor, es interesante cómo cuenta que cuando era un Shabbat, cuando llegó al hospital Hadassah, quien la salvaron fueron médicos palestinos del hospital Ah, Hadassah. ¿Ve usted? ¿Ve usted? qué curioso. Y ella reconoce eso y no deja de agradecerle siempre a los médicos palestinos del hospital Hadassah. ¿Por qué? Porque un Shabbat uno no encuentra un judío que lo atienda a uno ahí. Bueno, Hay muchos aparte, sí, pero mexicanos sí, pero que no lo había estudian pensado, pero medicina. siendo ciudad, claro. Y dígame algo, después de estas anécdotas, todos seguiremos platicando con usted otros días para más anécdotas y todo, pero a ver, Premio Jerusalén. Le hablan, le dicen, embajador, excelentísimo, Javier, Rodrigo, no sé cómo le hayan hablado, quién le haya hablado, cómo le comunicaron y qué sintió. Digo, porque además es el primero, no es algo que, wow, cada año ya ver a quién es. No, no, es el honor de ser el primero. Lo que más me emocionó es, eh, tengo algunos premiecitos, tengo, por ejemplo, tengo ahí un certificado que me dieron cuando salí de Jerusalén la última vez, que lo aprecio mucho, que es la inscripción en el libro de oro de la Kerem Kayemet de Israel. Es algo que me llena de gran orgullo. Un montón de certificados de árboles sembrados en las colinas de Jerusalén que me llenan de gran satisfacción. Las memorias que tengo, ni qué decir. La único voy a decir de la calle con el nombre de mi papá, por chiquita que sea. Bueno, creo que cuando el alcalde de Jerusalén me dijo, es que estamos buscando una calle para ponerle el nombre de su papá. Entonces yo le contesté, señor alcalde, el alcalde Olmer, que después fue primer ministro, le digo, señor alcalde, respetuosamente le digo, ¿conoce a la King George? Cámbiale el nombre. Hubiera pensado, yo estaba pensando la misma. Justo estaba pensando en la misma. King George, embajador Carrera, o sea, podría cambiarse, perfecto, la calle, sí. Pero realmente cuando me avisaron del premio, sentí una gran satisfacción. Pero por otro lado, sí, viendo la lista de personas que han recibido el premio, entre ellos el presidente José Mujica del Uruguay, de hombre, estos son ligas mayores. Y entonces creo que por la política exterior de Costa Rica y que siento,
Ayer estuve hablando con el ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, que precisamente hoy salía para Jerusalén. Siento que hay un regreso a la vieja política de Israel, de Costa Rica. Y eso, ¿cómo lo ve? ¿El regreso se perdió en algún momento y ahorita está regresando con esto? ¿O cómo lo ve usted? No, yo no, yo estoy muy viejo. Para nada, sigue ahí activo y seguidamente todo esto. ¿Perdón? Que usted sigue de activo, paso soy sigue siendo sordo. referencia. Seguramente más de uno le pregunta, les pide su asesoramiento en todo esto. Sí, cómo no, siempre. Ayer precisamente por eso me llamó el ministro de Comercio Exterior para ver diferentes aspectos de posibilidades y sobre las personas con quien son viejos amigos, con quien se va a encontrar allá. Y Buenísimo. lo mismo el ministro de Relaciones Exteriores. Somos de partidos políticos diferentes, de pensamiento político diferente, pero eso no importa. El pensamiento de solidaridad con Israel está ahí. Y ahora, el último, ahora sí, como Premio Jerusalén, ¿sí? Bueno, acreedor del premio, ¿qué mensaje les daría? Porque no es un premio, como dijo, nada más por Israel o por defender al pueblo judío, sino por los derechos humanos, por muchas. ¿Cuál sería su mensaje? ¿O cuál es su mensaje? Porque eso sería, pues si no los va a dar ya no sería, ¿cuál es su mensaje a la gente en este sentido? O sea, alguien que recibe este premio, como usted dijo, grandes personalidades lo han recibido, hoy usted, ahora usted, ¿cuál sería el mensaje final para toda la gente? El mensaje más importante, perdona, es que tengo aquí mi mascota que se me sube y me muerde, un gato. Ya somos dos, acá está atrás de mí la... Entonces ya sabes cómo son. Sí. Y el premio es que hay la comunicación, es el contacto constante con la gente. Hay mucha gente, muchos palestinos que sufren también el asedio de la violencia y quieren vivir en paz, quieren realmente cohabitar o quieren tener acceso a la vida israelí en primer lugar. Y lo tienen, pero son criticados por ello. Pues muchísimas gracias, embajador, amigo de Israel, amigo del pueblo judío, amigo de los derechos humanos, ¿sí? Una carrera, hijos. Cuando leímos su currículum decía, había mucho que decir, ha trabajado en gobierno, ha trabajado en todo esto, y hoy orgullosamente el primer premio Jerusalén en Costa Rica. Y puso la vara muy alta, así que para los próximos a ver cómo le hacen para escoger en Costa Rica quién se lo va a llevar, porque yo creo que la están vara está haciendo lo muy posible. alta. ¿Mande? Así es. Pues muchísimas gracias, fue un gusto y seguiremos en contacto, señor Rodrigo. ¿Sí? Muchísimas gracias y felicidades. Encantado, y aquí estoy a las órdenes suyas en nuestra finquita, que es una especie de kibutz familiar en las colinas del volcán Irazú. Por ¡Wow! eso el libro de mi padre se llamaba Del volcán Irazú al monte Sion. Ah, no sabía ese libro, ya nos platicará de ese libro, está interesante, y de su Sí, kibutz sí. familiar. Así es, así es. ¿Eh? Otra de las buenas experiencias de Israel, los kibutzim, ¿no? Así es, cómo no, es de las más antiguas. Te podría contar muchas historias bonitas. Vamos a seguir, le prometo que le voy a volver a llamar, nos vamos a poner de acuerdo y que nos cuente muchas más historias de Israel, de todo esto, de su padre y de usted, porque por lo visto hay infinidad de anécdotas que vale la pena que no queden ahí, sino que se escuchen, se cuenten y que la gente las recuerde. Magnífico, así será, así será. Muchísimas gracias. Encantado, que Dios te bendiga. Igualmente.